Buenos días, soy Joana Bisba, graduada en Diseño Gráfico en el ISABA y hoy estoy aquí como el resto de compañeras y compañeros para presentar mi proyecto final de carrera Stressed Matter. Antes de empezar quería presentarme cara a cara aunque tenga que ser online. Stressed Matter es el título del proyecto que traducido al castellano sería el estrés de la materia o los estresados importan, estableciendo este juego de palabras entre el estrés de los materiales y el de las personas. Es un paralelismo que veréis reflejado en mi proyecto y que entenderéis a lo largo de esta presentación. La estructura narrativa que seguiré es la siguiente. Empezaré con el concepto del proyecto, continuaré con un breve análisis del marco contextual y concluiré mostrando la propuesta gráfica final. Stress Matter surgió a partir de mi interés personal en entender cuál era la percepción del estrés en la sociedad. El objetivo principal es analizar y hacer visible el estrés en un contexto laboral y académico. Me di cuenta que en este contexto en el que me he centrado, el término estrés se había normalizado e incluso integrado en nuestro vocabulario cotidiano. El estrés es un concepto con el que muchos de vosotros estáis familiarizados y seguramente relacionáis con una experiencia negativa. No obstante, si lo miramos desde una perspectiva biológica, el estrés es un mecanismo de defensa de los seres vivos que sirve para preparar el cuerpo frente a una situación evaluada como amenazante. Esta reacción de supervivencia de las especies llega a ser patológica, es decir, el estrés es patológico en el momento en el que deja de ser puntual y pasa a ser crónico. Entonces, para entender el porqué de la normalización de este estado en el entorno laboral y académico, desarrollé una investigación del contexto en el cual nos situamos, y algunos de estos factores aparecen aquí en la presentación. Vivimos en un país capitalista posmoderno en el que la persona es vista como un elemento más de la cadena de producción, es decir, objetivando a la persona. Ahora no es tan visible como en la película, por ejemplo, de Charles Chaplin en Modern Times, en la que la explotación era física y ahora al ser mental es más invisible. También la evolución de las nuevas tecnologías, como es por ejemplo el móvil y la accesibilidad del correo electrónico dentro de este, hace que difumine las barreras entre lo doméstico y lo laboral. Por lo tanto, podamos trabajar durante 24 horas del día y si estamos estresados en el trabajo, eso se acaba trasladando en la parte doméstica. También esas nuevas formas de trabajo flexibles como son los autónomos hace que esta barrera aún se difumine más. Paralelamente a este análisis sociológico, realicé una investigación sobre el origen de la palabra estrés y descubrí que surgió en el campo de la metalurgia, en el que se estudiaba la reacción de los metales a un estímulo externo en particular, la presión. Posteriormente, Hans Hale introdujo el concepto en el campo de la biología y desde ese momento el término fue evolucionando hasta llegar al campo de la psicología y por lo tanto al concepto de estrés con el que estamos familiarizados. Esto es relevante porque a partir de entender el origen me di cuenta que el estrés de los materiales es tangible y visible, a diferencia del de las personas que es intangible e invisible. Pero como podéis ver en estos dos gráficos que compara el estrés de los materiales y el de las personas, podemos ver similitudes entre las dos curvas. Cuanto más presionamos a un material, más estresado está. Cuando llega al punto C, que es el punto de no retorno, si presionamos más a ese material, éste sufrirá un daño irreversible, es decir, no volverá a su estado inicial. Esto mismo pasa con las personas. Cuanta más presión, en este caso intangible, se les aplica, más estresadas están, pero de forma reversible. Hasta llegar al punto de la cima, que es el punto de no retorno, en el que si estresamos más a la persona, ésta sufrirá daños irreversibles, afectando a su comportamiento, estado de salud y provocando consecuencias como patologías, como pueden llegar a ser la insomnia, depresión, diabetes, entre otras. Y a partir de este estudio y de entender las similitudes y diferencias entre los materiales y las personas, quise representar todo el estrés invisible e intangible de las personas a través de los materiales. Hay una técnica llamada fotoelasticidad que visualiza el estrés a través de los colores. Cuanta más presión se le aplica a un material óptico, más colores aparecen. Hice una representación gráfica de la imagen para simplificar la visualización de los datos. Esta es la propuesta gráfica final que presenté. Es un cuadro de grandes dimensiones que visualiza gráficamente los resultados de estrés percibidos entre los colectivos del ISABA, mi caso de estudio. Resultados que fueron obtenidos a partir de encuestas repartidas a los empleados y alumnos del ISABA, donde se evaluaba la frecuencia e intensidad de estrés en distintas situaciones. Como podéis ver a la derecha, hay ciertas formas más iluminadas y coloridas y por lo tanto representan colectivos más estresados en estas situaciones en particular. Si nos acercamos podemos ver con más detalle las diferentes situaciones. En este caso,
work overload, la sobrecarga de trabajo, y meeting deadlines, llegar a tiempo a las entregas. Las situaciones analizadas están repartidas entre el eje de la SIS, determinando de este modo cada hilera horizontal es una situación distinta, y las columnas son los distintos colectivos analizados: Elisaba, estudiantes, los empleados. El ejemplo más claro que aparece en pantalla es el caso de los hombres empleados, que resultan estar menos estresados que las empleadas. Finalmente, como conclusión, entregué la memoria dentro de una carcasa de metacrilato, la cual presionaba el libro de forma permanente, es decir, el libro estaba siendo estresado crónicamente y por lo tanto al sacarlo quedaría modificado y de forma irreversible, haciendo por lo tanto una metáfora con el estrés de las personas. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de interés, y gracias también al Colegio de Diseñadores por darme la oportunidad de presentar mi proyecto final de carrera.